Bien, vamos a hacer algunos repasos de las instrucciones que ya hemos visto. Hemos visto instrucciones de carga, instrucciones aritméticas y en este capítulo hemos visto lo que son las instrucciones lógicas. Vamos entonces con algunas instrucciones que son bastante utilizadas y que me parecen bastante interesantes. Y vamos a comenzar con esta, por ejemplo, que es la de incrementar un registro en una unidad. Para ello, pues usamos este, esta instrucción de acá, que es la de incrementar un registro, ¿sí? Y se coloca de la siguiente manera. Antes vamos a llamarle a nuestro registro por un nombre. Vamos a colocarle aus, de auxiliar. Entonces, ese registro aus, colocamos nuestra instrucción, que es la de incf, ¿eh? Colocamos el nombre del registro, que es aux, y donde lo vamos a guardar, que está indicado con D. En este caso D puede ser F o W. No vamos a colocarle como F para que lo guarde dentro del mismo aus, de tal manera de que entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a tomar entonces con eso a aus, sumándole un 1 y guardándolo dentro del mismo aux. Eso es lo que se está haciendo con esta instrucción. Tenemos acá otra que es la de incrementar un registro en un valor n. Vamos a llamarle también por su nombre y vamos a llamarle que ese registro se llame un registro llamado contar y que ese valor n sea un número decimal 9. Luego entonces ese 9, antes de proceder a sumarlo con contar, debo almacenarlo en algún lugar y ese lugar preferido, en este caso vamos a usar el W, el registro de trabajo W, entonces con una instrucción de carga. Una instrucción de carga que trabaje con literales. En este caso, el que trabaja con literal es este. Si ustedes se dan cuenta, todas las instrucciones o trabajan con literal o con registros, ¿sí? Bueno, no todas, ¿no? Pero sí la gran mayoría. Entonces acá tenemos esta de acá, que es move. Vamos a colocar así, move lw, ¿sí? Vamos a poner el literal, que en este caso sería d9, entre comillas, indicando que lo que vamos a guardar en w es un 9, de tal manera que vamos a colocarlo así, comilla aquí, y que el 9 vamos a guardarlo dentro del registro de trabajo W. ¿Sí? Ya tenemos el 9 dentro de este. Entonces vamos a sumarlo con contar. Para ello usamos una instrucción de suma. ¿Sí? Queremos sumar un registro, entonces no un literal, un registro. Y entonces lo que decía, busquemos, hay dos add que son de suma, una que trabaja con literal y otra con registro. Hacemos esta de acá que trabaja con registros, ¿sí? Y entonces sería así, add wf, que lo que va a hacer es sumar lo que hay en w al registro que le voy a colocar acá. ¿Sí? En este caso sería contar y luego indico dónde lo voy a guardar. Vamos a colocarle f de tal manera que lo guarde dentro del mismo contar. Entonces lo que se está haciendo es lo siguiente. Tenemos en w más contar, ¿sí? Estamos haciendo esa suma, donde previamente en w ya hemos colocado un 9, es decir, estamos sumando 9 más contar y lo estamos almacenando dentro del mismo contar. Ahí está. Bastante simple. Luego tenemos acá otra que dice decrementar un registro en una unidad y pues es bastante sencillo, eso va directo, es esta de acá. Vamos a llamarle a ese registro decenas, ¿sí? A decenas, entonces vamos a descontarle una unidad, entonces sería así, dec f decenas, coma, y lo voy a guardar dentro del mismo decenas, es decir, a decenas. Vamos a colocarlo con amarillo para seguir el orden. Así. Vamos a ponerlo así. Vamos a decir que a decenas estoy quitando un 1 y luego lo estoy guardando dentro de decenas. Bien, vamos con esta última de esta parte donde dice decrementar un registro en un valor n.
A nuestro registro le vamos a llamar contador, vamos a ponerlo por acá, contador, y el valor que voy a disminuirle es un 12, ¿sí? Un 12 en decimal. Entonces lo primero que voy a hacer es mover este 12 al registro W, el registro de trabajo, con un move LW, ¿sí? Que es este de acá. Colocamos el 12 de tal manera que el 12 se almacene en W, y luego voy a usar una de sustracción que es sub WF, que es esta de acá. Disculpen. Y ponemos el nombre contador, coma, F. De tal manera de que ahora a contador, recordemos que todas las de sustracción siempre restan lo que hay en W, ¿sí? Entonces le restamos lo que hay en W, que en este caso es 12, ¿sí? Y vamos a guardarlo dentro de F, que F me está indicando que lo voy a guardar dentro del mismo registro, que es contador. Es decir, contador en su valor disminuyó en 12, ¿no? Que es lo que queríamos. El número 5 sería entonces incrementar W. Y el primer impulso sería utilizar esta instrucción de acá, que es la de incrementar. Y yo pues inocentemente colocaría así, ¿no? Incrementar F y colocar pues el nombre de W, coma, y el destino, que sería F, para que se guarde dentro del mismo W. Sí, bueno, si ustedes se dan cuenta en las instrucciones donde se trabaja con registros, pues los registros tienen una definición de la dirección del registro con el que estamos trabajando. Es decir, en memoria RAM debe haber una dirección en la cual está guardado ese registro, y en el caso de la memoria, del registro W, pues W simplemente no está en la memoria RAM, no tiene una dirección como para colocarla acá con esta instrucción. Es decir, ninguna instrucción va a trabajar directamente con W, ¿no? Como si fuera un operando. Entonces, esto de acá, W, no está en la RAM y por lo tanto no se puede utilizar esta instrucción. El impulso quedó pues entonces colgado ahí, y vamos a ver cómo sería. Podríamos usar, por ejemplo, esta instrucción que es la de suma at LW, es una instrucción simple, y colocarle un número hexadecimal, que en este caso es 1, y lo que estamos haciendo que es esto de acá, at LW, lo que estamos haciendo es sumar W, lo que hay en el registro de trabajo, más el literal que estamos colocando acá. Es decir, en este caso, lo que hay en W, le sumo este 1 que está aquí, ¿sí? Y lo guardo donde dice acá, ¿no? En W. Y listo, lo incrementamos en 1 sin necesidad de tener este problema. Para decrementar, pues también tendría un impulso, y mi impulso sería utilizar el sub LW, ¿sí? Y colocar 0x01. ¿sí? El problema es que, y ustedes recordarán que todas las instrucciones de sustracción lo que hacen es usar el W como sustraendo. En ningún caso el W se usa como minuendo, y entonces acá lo que estoy haciendo es lo siguiente: estoy colocando el 1 y le estoy restando el W, ¿sí? Y eso lo estoy guardando nuevamente en W, ¿sí? Es decir, es 1 menos lo que había en W, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que W disminuya en una unidad, ¿sí? Entonces esto no me va a servir, pero en todo caso podría usar lo siguiente. Vamos a poner otro color para diferenciar y no confundirnos. Entonces podría usar así, podría usar move. En este caso tendría que hacer un registro para que me ayude, al cual voy a llamar aus, y donde voy a guardar pues lo que hay en W, ¿sí? Con esta instrucción lo que hago es colocar lo que hay en W en aus, ¿sí? Luego podría usar dec F
Y ahí sí coloco el nombre de aux, w. ¿Sí? Entonces, recordemos que aux ahora tiene el contenido de lo que tiene w, está acá adentro, y le estoy restando a aux menos 1 y lo estoy guardando nuevamente ahora en w, es decir, w que estaba acá, ahora le disminuí 1 y lo guardé nuevamente en w, decrementé w. Y para terminar esta parte de acá, ¿sí? Vamos a ver cómo complementar w invirtiendo sus bits. Para ello debemos recordar lo siguiente. Debemos recordar las compuertas SOR. Las compuertas SOR son así, ¿no? Algo así, A negado, B más A, B negado, ¿no? Y cuando colocamos pues su tabla de verdad, viene a ser una cosa así, donde este X es la salida, colocamos todas las variables 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y entonces la salida, cuando ambos son ceros, usted da cuenta, este es 0, este es 0, 7 es 0, todo este es 0, y 7 es 0, todo este es 0, y esto sería 0. ¿Sí? A ver, ahí está. Luego, si ambos son unos, si este fuera 1, el inverso sería 0, si esto fuera 1, el inverso sería 0, y esto sería 0, y esto sería 0, así que este es 0. Para que sean 1, las salidas deben ser contrarias. Listo. Ahora hagamos una cosa. Fijemos una variable. Vamos a suponer que en la variable A le fijo yo el valor 1. ¿Sí? Y entonces la variable B solamente va a tener dos oportunidades de ser, ya sea 0 o ya sea 1. Si B es 0, la salida, fíjense, es lo contrario, 1. Si B es 1, la salida es lo contrario, 0. Es decir, es como si hubiera pasado por una compuerta NOT. ¿Correcto? Entonces yo podría colocar así, fíjense, podría poner SOR LW, pongo un número binario que va a constar de 8 unos, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy haciendo esto de acá, ¿no? ¿Cuál es? Es esta de acá. Esta de acá. SOR LW, trabajado con un literal que es el binario de 7 bits 1, ¿sí? En todo caso, estoy haciendo lo siguiente. Estoy haciendo, aplicando la compuerta SOR entre lo que es W y K. Entonces, en un lado tendría, por ejemplo, para W, vamos a colocarle un número cualquiera. 0, 1, 0, 1, 1, 1, ahí tengo 2, 4, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y nuestro B, con el que voy a aplicarle el SOR, tiene puros unos. Al aplicar entonces la operación SOR, cuando los valores son iguales es 0 y cuando los valores son diferentes es 1, ¿correcto? En este caso este valor está fijo ya a 1 de tal manera que me va a invertir los valores. Estos son diferentes, ¿sí? Y me sale 1. Son iguales, me sale 0, son iguales, me sale 0, son iguales, me sale 0, acá también son iguales, acá son diferentes, es 1, acá son iguales, 0, acá son diferentes, 1. Si ustedes se dan cuenta, entonces todos los valores que tengo en W se han invertido, ¿sí? Y por defecto todo se guarda en W, es decir, lo que he hecho es complementar W invirtiendo sus bits. Hay una instrucción que hace eso también de complementar, pero ojo, acá se presenta nuevamente el problema con W que no pertenece a la memoria RAM y entonces no puedo definir acá la dirección de W. ¿Sí? Por eso que es mejor usar esta propiedad de la compuerta SOR.